Fijaros cómo se desarrolla a veces el talento artístico, ¿no? Y sobre todo, cómo en situaciones de conflicto, de estrés, depresión, la gran válvula de escape es la creatividad. Bien, pues los soldados en tiempo de ocio, en tiempo de espera, eh, en tiempo de reclusión, pues tenían que dedicarse a lo que fuese para matar el tiempo, ¿vale? Matar el tiempo o no morirse, ¿vale? Entonces, la válvula de escape principal es hacer labores artesanas. Labores. Y en este caso tenemos el camino de Damas en el frente occidental, donde primero los alemanes y después los aliados, cuando toman esas posiciones, como están atrincherados en lo que son antiguas canteras, donde se refugiaban precisamente, pues claro, ante el ocio, pues desarrollan no ya graffiti, sino que van hacia una dimensión de bajo relieve, que también se puede considerar graffiti, a una dimensión también de alto relieve. Y casi algunos seguramente hizo alguna pieza exenta, ¿vale? Como el preso que trabaja o talla su pastilla de jabón, ¿no? Pues esto es un poco similar, ¿no? Tenemos que visualizar mucho el contexto. Imaginaos todos estos hombres metidos en unas cuevas, pasando, por ejemplo, lo que es una oleada de bombardeos, ¿eh? Aguantando ahí el temporal, intentando entretenerse, ¿no? ¿Qué mecanismos psicológicos tienes tú para ir sobreviviendo, ¿no? Y qué tienes que poner ahí para tú pasar el tiempo y reafirmarte, ¿no? Porque luego, claro, los temas son muy diferentes, son diversos. Pero a la vez, entender que también esto no se convierte solo en una cosa personal, sí que no, sino que se convierte en una especie también de Hall of Fame o de terreno donde todos empiezan a ejecutar lo que es una obra colectiva a través de aportaciones individuales, integrándose, sin fastidiar al vecino, sino intentando buscar tu hueco, como si fuese todo un panel de firmas, ¿no? Que podemos encontrar. Fijaros, ¿no? Fijaros, ¿no? Desde un graffiti más tradicional, tipo letrero, rótulo, sobre justamente una superficie preparada para convertirse en una especie de lámina o de placa, a esto, que vemos que está dibujado, ya hace un amago de intentar buscar un relieve, e incluso con el tiempo podría haberse convertido en un bajo relieve. Esto también está dibujado, pero claro, se reafirma con esto. Esto ya nos remite un poco a esas imágenes rupestres, ¿no? Porque la pintura rupestre no es pintura. La pintura rupestre es pintura más la forma de la roca, más utilización de incisiones para remarcar la forma. No es solo pintura, ¿vale? En este caso vemos a veces eso, que no solamente es dibujo, sino que se busca resaltar con otros recursos. ¿Vale? O bueno, esto, poner un clavo a la figura, que esto tiene un significado psicológico o mágico tremendo, ¿no? Porque esto, claro, tiene pinta de alemán. Pensad también que si los primeros que hicieron aquí estos grafitis en estas cuevas eran alemanes y luego son reocupadas por aliados, algunas de sus representaciones serían víctimas de damnatios, ¿no? Incluso este picado aquí de la frente, de este Kaiser, posiblemente se ha hecho por alguien, eh, algún inglés o algún estadounidense. ¿Vale? Pero ves también los diferentes grados de talento artístico, ¿vale? Incluso pensar, forman parte del ejército, son alistados e intentan que se les define actividades que tengan que ver con sus prácticas, ¿no? Y este estímulo que genera lo que es estar recluido también se va a ver presente en lo que es la intimidad, ¿no? Cuando tú generas una intimidad, como puede ser en una celda o en tu cuarto propio, pues reafirmas tu posesión de ese espacio o reafirmas la construcción de una burbuja de paz, de aislamiento del mundo exterior, incluso que propicia la introspección y el refugio dentro del mundo de los sueños, lo simbolizas a través de la acción grafitera. Esto forma parte de la exposición que se hizo de la guerra de Vietnam en Nueva York, en el Historical Society, donde vemos, claro, todos los catres, las literas o los asientos de los soldados en la guerra de Vietnam, pues bueno, pues yo me voy a pintar aquí mi muchachita, o etcétera, ¿no? O voy a reírme un poquito de los Charlies, ¿no? Porque además hago un juego con Charlie Brown. Y Charlie Brown, pero los Charlies, ¿no? Vemos un poco también el humor como forma parte de la vida cuartelaria. Que si hemos estado casi siempre concentrados en lo que es el frente de la guerra europea, aquí estamos en el caso de la guerra del Pacífico. ¿Eh? Un soldado americano en la Segunda Guerra Mundial nos realiza pues casi una imagen de calendario, ¿no? Con todo ese aspecto bucólico tropical, ¿no? De los mares del sur. Ahora,
vemos que esa gente que tiene capacidad, pues claro, va a intentar aplicarlo donde sea, ¿no? Y es muy interesante ver cómo la influencia mismamente del mundo editorial, aquí vemos, son hojas de revistas masculinas, ¿no? Hay una revista muy típica, ¿no? Esquire, ¿no? Pues que están plagadas de pin-ups, ¿no? De lo que es en un mundo de hombres heterosexuales, que son, digamos, son extraídos de la vida civil donde tenían acceso a poder conocer chicas, se les exporia de ese acceso a la normalidad, pues ellos tienen que buscar un sucedáneo que es poner postercitos, ¿no? Esto es en un submarino. Imaginaos las condiciones de un submarino. En un submarino, claro, no va a ser tan fácil hacer graffiti porque hay mucho más control. Pero en cambio en otros espacios como barracones de campamentos sí va a ser más fácil hacer cierta maniobra. Pero teniendo, esto es la gran presión, ¿no? Porque esta aparición de la cultura de masas va a hacer que algunos usos a los que se acudía para satisfacerlos al graffiti, se suspenda el uso del graffiti porque es más realista y conectas más enseguida con tu objeto de deseo a través de una imagen fotográfica o impresa que a través de una representación que a veces puede ser muy torpe, ¿vale? Cuando hay más privación de acceso a estos bienes, entonces se vuelve a recurrir al dibujo manual para recrear algo, ¿vale? Bien, aquí vemos entonces que algunos profesionales de la rotulación serán los ocupados o que tengan esa habilidad o ese interés por aprender, los que se ocupen o los que se ocupan a hacer estos rótulos institucionales como los números, ¿vale? A realizar estas ilustraciones exteriores en los aviones. Evidentemente, originalmente, esto no se hace con el beneplácito de la oficialidad, o bien se obtiene un beneplácito de la superioridad, pero luego haces otra cosa que no es lo que esperan, porque evidentemente pensad que este tipo de imágenes serían censurables, son censurables, además en los años 40, sobre todo así porque normalmente son para un consumo íntimo, ¿vale? No público. Pero ¿qué sucede? Lo mismo que comentaba antes, la ventaja de mantener a la tropa, digamos, con una alta moral y bueno, en ese concepto de los premios y recompensas, los pequeños privilegios para mantener la cohesión de la tropa, pues hace que se genere esta dinámica, ¿no? Que va incluso a un aspecto competitivo, ¿no? Y aquí vamos a ver cosas muy semejantes con el mundo del graffiti, ¿vale? Del graffiti neoyorquino y de los trenes. O sea, en qué manera cada bombardero, sobre todo cada bombardero, pensar que esto es inicialmente es más de bombarderos, aunque bueno, también es de cazas, pero tiene un sentido especial cuando es de bombarderos, cómo van a competir por tener igual la chica más guapa, el mejor pintor, el icono más chulo, el nombre más interesante. Pero luego claro, estos nombres son guiños personales. O sea, estos nombres que son los nombres que dan al avión son a la vez el nombre de la pandilla. Y tienen un guiño personal. A veces nadie conoce el secreto de por qué nos llamamos los 10 caballeros en un bar. ¿De dónde viene eso? Pues alguna anécdota que han tenido ellos en sus permisos, ¿no? Y eso forma parte de sus bromas, ¿no? De su mundo interior, su refugio interior, ¿no? Y luego vamos a ver cómo hay una sofisticación hacia obras ya muy profesionales, ¿vale? Pero siempre, nombre e icono. Hay, estas composiciones tienen como una canonización, digamos. Siempre hay un icono iconográfico, el nombre de la aeronave, el nombre y cargo de los pilotos. En el caso de bombardeo suele a veces aparecer toda la tripulación. En el caso del caza, simplemente es el tripulante del caza. En ocasiones la firma del artista. ¿Vale? Aquí vemos algo, pero no sé si sería la firma del artista. Y vemos que esos elementos son a veces los elementos básicos que tienen las piezas de graffiti que se institucionalizan dentro de la subcultura. El nombre de la tripulación muchas veces son los nombres de la crew. Vale, tenemos eso, ¿no? Los méritos, aquí vemos muy bien representados los méritos, la cantidad de bombarderos, el nombre, el icono, ¿eh? El nombre, el icono, una señora ahí, la princesa O'Rourke. Pensad que aquí hay un diálogo con otras tradiciones. Aquí vemos los mascarones de proa de los barcos, que normalmente también eran figuras femeninas, pero no exclusivamente, ¿vale? Pero la pin-up ocupa el papel de la sirena de los barcos, de las imágenes de sirenas o nereidas. O sea, siempre se establecen, hay conexiones, ¿no? Que nos explican más que una conexión directa o de inspiración, que puede haberla, cómo ante mismas necesidades generan mismas soluciones. Porque también estos elementos, aparte de recrear la vista o forjar la cohesión de grupo, también tienen un talante de protección.
puede tener un significado apotropaico. Es como si te pones también la estampita de un santo en tu coche. ¿Mm? A la vez estás como invitando a través de la singularización del objeto, de la nave que representa al todos, que es tu hogar y donde, bueno, que te juegas la vida estando dentro, estás recargándolo de una buena vibración, como de buena suerte. Porque el mundo este, y sobre todo el mundo de los aviones, es muy supersticioso. Van a generarse multitud de supersticiones y manías. Entonces esto forma parte de todo ese aparato. Y luego eso, pensar que todos estos elementos van a estar sacados de revistas o de cómics, tebeos, emblemática, paquetería, o sea, iconos de locales, inspiración, no solamente de los barcos, sino de los rótulos de los de los pubs, de los locales, etcétera, ¿no? Toda esa tradición también de los letreros de tabernas. Aquí vemos una crew. O sea, yo siempre me he preguntado por qué se llaman a los grupos de escritores de graffiti, por qué se llama crew. Y evidentemente hay una conexión ahí soterrada que normalmente podríamos encontrar la conexión en lo que es el mundo televisivo, la gran cantidad de películas que había de la Guerra Mundial en esos años, años 60, años 70, que también llegaban aquí a España, de bombarderos, de militares aéreos. Y evidentemente un grupo de chavales que se dedica a bombardear y que forma una pandilla, es normal que asuma el nombre de crew, que es tripulación de bombardero. Y aquí vemos una crew que se ha representado a sí misma y que mantiene también los rasgos típicos de una composición de un vagón de graffiti, que es letras e icono. Entonces hay unas constantes que evidentemente están bebiendo también de todo lo que es la construcción, las composiciones gráficas de la cultura de masas, tanto del cómic como de los carteles, etcétera, que están ahí latentes, que forman parte del nutrimento del imaginario de los chavales jóvenes, de los adolescentes, y que están ahí. Y claramente, si tú además montas en un vagón que tiene una asimilación con lo que es un avión y te vas, sobre todo esos trenes que van por vía aérea, ¿no? Y vas navegando por la ciudad y bombardeando firmas, evidentemente eres una crew, no eres otra cosa, no eres una gang, eres una crew porque bombardeas, pegas golpes, das hits, bombardeas. Entonces ahí tenemos una conexión muy interesante, por lo menos espiritual, ¿no? De cómo se conciben estos chavales como unos aventureros que van superando misiones. ¿Eh? Fijaros qué conexión más interesante. Conexión o sincronía. Evidentemente es diferente esa construcción del graffiti a nivel de comunidad, donde evidentemente se busca un símbolo que reúna a todos, un lema que reúne a todos, ¿no? Aquí tenemos el vagón de Buddy, etcétera, porque evidentemente otra cosa que no les he dicho, ¿no? Pero este tipo de graffiti, de Nos Art o Move Art, se da sobre todo en lo que es el Pacífico, ¿vale? No, precisamente porque es más una guerra aérea y naval que una guerra de infantería, pero bueno, porque seguramente había mucha cantidad de aeronaves y se generaría cierta competición o dinámica de mimética entre los diferentes grupos, ¿vale? Y habría una cierta competición de, bueno, a ver quién lo hace lo mejor dibujado, lo más gracioso, lo más erótico, etcétera, ¿no? Pero es diferente un poco a lo que es el mundo del caza, donde el piloto tiene un mensaje más personal, que no necesita, digamos, convenirse con el resto, no buscar una concordia o, digamos, un consenso. ¿Vale? Aquí es más, puede tirar hacia sí mismo, hacia su imaginario propio, ¿no? Bueno, aquí vemos el caso de un avión italiano de la Primera Guerra Mundial, donde vemos ese aspecto apotropaico o defensor o de recarga de fortaleza mágica, convirtiendo a los aviones bien en el vehículo de la muerte, el rostro de la muerte, o bien como es muy típico, muy tópico, en bestias, ¿no? En tiburones, en dragones, etcétera, ¿no? Muy interesante, porque vamos a ver eso, que la decoración de aviones no solamente va a ser típica digamos, de Alemania, ¿no? A veces se puede recurrir al hablar de lo que es la decoración de aviones al caso del Barón Rojo, ¿no? Con la JG1, ¿no? Que se convierte en el círculo volante, ¿no? Por antonomasia, donde pues decoran sus aviones con colores estridentes. Evidentemente se hace en contra de las normativas militares y acaba siendo, claro, sometido. Y esas excentricidades van a desaparecer en beneficio de un desarrollo del camuflaje y de no tener pérdidas, ¿no? Eso se considera un exceso, ¿no? Lo que pasa es que a veces hay un elemento de privilegio ante un aristócrata, ¿no? Donde en cierta manera trata de conciliar
lo que es el uso de un aparato en aquellos primeros tiempos que tenía más parecido a una caballería, con todo lo que es el desarrollo de los blasones heráldicos sobre las caballerías, ¿no? Entonces se buscaría ahí una especie de revival del romanticismo de la nobleza, ¿no?, medieval, pero que era bastante contrario a lo que es el imperativo de pragmático y de eficiencia de una guerra industrial, ¿no? Entonces vemos eso, la heráldica va a estar presente. Por ejemplo, en el caso italiano está Francesco Baracca, ¿no?, que además, como anécdota, ¿no?, un poquito para, para abrir una pequeña paréntesis, ¿no?, como anécdota, pues el emblema de Baracca, de Francesco Baracca, es un caballo rojo sobre una nube blanca, con un sentido evidentemente procede de lo que es la heráldica, que tras su muerte, ¿no?, en el último año de la guerra, pues va a ser asumido por Ferrari para representar su escudería, alterando los colores y también el modelo de caballo, ¿no? Pero vemos ahí esa conexión también que existe ahí entonces entre lo que es la emblemática industrial, por ejemplo, de las escuderías automovilísticas con el North Art, ¿no? Vemos, por ejemplo, en este caso, esa influencia del cómic. ¿Veis? Aquí está este niño travieso, ¿no?, malote, ¿eh? Es un poquito un antecedente de los Bad Boys, ¿no?, del graffiti, ¿eh? O, por ejemplo, aquí el uso del memorial, ¿no? Aquí este piloto pues le ha dedicado un memorial a la teniente Slanger, que posiblemente hubiese sido sería su novia o a lo mejor una familiar, etcétera, ¿no? Y le dedica ese mural. Pero vemos sobre todo eso también, ¿no? El interés también por promocionarse, por publicitar los méritos, los logros, las proezas, ¿vale? Y llevarlo consigo. Y bueno, en esta relación con los que he comentado también del concepto más heráldico, emblemático de la decoración de los aviones, vemos que sobre todo a través de lo que es la decoración de aviones de Estados Unidos hay un mundo más vulgar, más de la cultura de masas, más democrático, más procedente de alguien que viene no de la vida militar o de la carrera militar o de digamos, de las oligarquías, sino que viene de la masa popular y tiene otro imaginario diferente en su cabeza que le interesa plasmar. Porque, bueno, si vamos desde el punto de vista de la perspectiva aristocrática más imperial alemana, pues pintar este monigote sería un poco ridículo, ¿no? ¿Vale? Pero desde una perspectiva de un chico de Tennessee, pintarse aquí a una mocita vestida de india con una bomba, le es más propio, porque además le recuerda el bar de su pueblo, ¿vale? Otra de estas aplicaciones de lo gráfico, y que es interesante también resaltar, porque vamos a ver que todos estos elementos que estamos narrando van a verse reflejados en lo que es la cultura material civil, sobre todo del mundo de las pandillas o las subculturas juveniles, pero trasladadas a otro tipo de soportes. Evidentemente, una pandilla no tiene un avión, pero puede tener una moto y puede tener un coche. Entonces, lo que decora es la moto y el coche. Y en este caso, bueno, yo igual no tengo una bomber, una chaqueta auténticamente de piloto militar, pero puedo tener una chaqueta vaquera, ¿vale? Y me es más propia porque me parece que me identifica más, ¿no? Sobre todo a mi generación. En este caso tenemos las jackets, ¿no? Las chaquetas de bombarderos o de caza, de pilotos de caza, perdón, que te representan también como si fuesen un equipo, ¿no? Hay también cierta influencia con las hermandades estudiantiles, puede haber una reminiscencia con ellas, también con los equipos de fútbol americano, etcétera, ¿no? Lo que es el nombre del avión, el emblema del avión y si acaso también nos ponemos los méritos. Claro, evidentemente esto luego va a traspasarse a lo que es el mundo de las bandas de moto, ¿no? Porque también muchos pilotos van a crear van a integrarse en lo que son los motorcycle clubs, los clubes de motociclistas, y van a sustituir el avión por la moto, ¿no? Aprovechando que hay gran excedentes de motos del ejército, se ponen a venta, se subastan y ellos van a formar los primeros clubes de esto que vendría a ser todo este imaginario de los ángeles del infierno, etcétera, ¿no? Que tienen orígenes en este tipo de personas que tratan de vivir, que son inadaptados, que no se ajustan a la vida civil y tratan de vivir un poco dentro de esa esfera jerárquica, normativa y un poquito también rebelde, ¿vale? Frente a la autoridad. Otra de las prácticas que en este caso se va a asociar mucho con la guerra de Vietnam y además muy promocionado a través de las recreaciones, a través de películas, es la decoración de cascos, Helmut Art, y también del uniforme, ¿vale? Pero el casco como que permite cierto margen, que no se puede llevar a veces tanto a un chaleco, que sí se hace, o al uniforme, ¿no?
Ahí parece como que es un poquito tu refugio. Y a veces tiene un sentido mágico porque el casco es lo que más te está protegiendo, en cierta manera, o por lo menos protege tu intimidad, tu pensamiento, tus recuerdos, lo que te queda del mundo que has dejado, ¿vale? Hay un aspecto a veces carcelario. Fijaos aquí, ¿no? Este chaval está marcando los meses que están pasando hasta llegar para volver a casa, ¿no? Pues hay un aspecto carcelario, ¿no? Incluso a veces hay un aspecto mágico, bueno, un poco ahí de entrar supersticioso, ¿no? Aquí dice, yo no soy un turista, yo vivo aquí. Entonces hay un aspecto también de hogareño, de casa, ¿no? La cabeza soy yo, y reivindicas la individualidad en un mundo donde evidentemente también es más fácil que te hagas un graffiti en tu uniforme que no en lo ancho y largo de la jungla donde no va a perdurar nada o no va a ser visto. Lo llevo conmigo, me convierto en un hombre anuncio de todas mis cosas. Evidentemente, aunque las películas que más hicieron eco de este tipo de parafernalia informal fueron películas antibelicistas, encontramos grafitis que no son siempre en contra de la guerra, no están protestando, sino que a veces están a favor. Lo que pasa es que juegan un poco con el fortalecimiento del guerrero, etcétera, ¿no? Esto también es un elemento bastante supersticioso, el uso de naipes, ¿vale? Con algún código simbólico, o la alusión a la figura divina para que me proteja, ¿vale? Aquí un llamamiento a Dios. Todo eso, ¿no? Como tratas de mantener el control de tu esfera a través de la personalización del uniforme. Esto sucede muchas veces en un clima de derrota, ¿vale? Esto se produjo en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en las tropas del octavo ejército destinadas en el norte de África británicas. Hubo unos desajustes, digamos, una ruptura de la disciplina en cuanto a uniformes tremenda, y no ya en los soldados, sino en los oficiales, que fue lo más notable. En ese aspecto de recarga mágica, haciendo este trazado desde las chaquetas, el uniforme, lo tenemos también en el peinado. Os he traído aquí unas imágenes que son muy interesantes. ¿En qué medida tú puedes en algún momento decir a la autoridad, a tu superior, que yo hago esto y usted no me dice nada? O sea, ¿dónde tengo yo elementos que me permitan lograr lo que podría ser el privilegio de la excepcionalidad? Evidentemente, a un hombre que se va a lanzar a las líneas enemigas contrarias con una fortuna incierta que va a vida o muerte, no le vas a dejar de permitir cierto pequeño capricho como el condenado a muerte, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí hay una historia detrás. O sea, yo he traído esta imagen, aunque bueno, esta es anterior, esta es interesante porque es un miliciano de la Guerra Civil Española, de la UHP también, que se rapa el pelo, ¿no? Se talla el pelo colocando las siglas y la hoz y el martillo comunista, y que nos liga también a ciertas tradiciones populares que había en la España rural, que era de decoración de las bestias, ¿no? De las mulas, los caballos, se les decoraba mediante afeitado. Mediante el afeitado se le iban haciendo dibujos geométricos, etcétera, ¿no? Eso forma parte del folclore. Y de esta manera, bueno, si ya habiendo un presente de los animales, pues también nosotros nos podemos hacer en un clima de revolución, ¿no? En un clima donde rompemos las normas y podemos ser un poquito más. Porque esto no lo veo yo tanto en el bando nacional, aunque sí lo podríamos ver muy típico en la Legión Española, ¿vale? Este tipo de excentricidades de la parafernalia, ¿vale? Pero en este caso, en el caso en los casos de arriba, vemos que hay una historia detrás porque el que hace... Estos son imágenes de la 101 División Aerotransportada de Estados Unidos, exactamente desde la Filty 13, compuesto por ingenieros que realizaban sabotajes, ¿no? Estos iban a lanzarse sobre las líneas alemanas, detrás de las líneas alemanas, para sabotear puentes, ¿vale? Entonces, uno de sus miembros era un sargento, James Elbert McNice. McNice era mestizo, tenía sangre india, de los Choctaw. Entonces él siempre estaba padeciendo el racismo dentro de su batallón, o sea, o bueno, de los superiores o de otros grupos, ¿no? Se metían con él porque era medio indio, ¿vale? Entonces llegó este momento y dijo, mira, yo voy a ser indio y lo voy a ser totalmente, y mis compañeros están conmigo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a rapar el pelo así en plan, como se decía en esa época, moicano, y nos vamos a poner pinturas de guerra. Vemos como esa parafernalia de empoderamiento, de también cierta guerra psicológica, ¿no? Porque me lanzo en una misión suicida como un kamikaze, me puedo permitir hacer esto, me convierto en alguien más personal, más singular, me convierto en un guerrero, me fortalezco, incluso meto terror a mi enemigo si me ve, porque le saco fuera de las casillas, ¿no? No se imagina qué es esto, ¿no? ¿Qué es este ser que viene?
pero que no es muy distinto también a un recargamiento más interior, que es a través de tatuajes de poder, ¿no? Que puedes tener, sino que lo exteriorizo a través del rostro y rompo un poco la uniformidad, aunque mantengo la uniformidad dentro de mis compañeros, ¿no? Pero es muy interesante esta maniobra también, incluso que parte de una reafirmación, de decir, bueno, yo seré medio indio, pero voy a ser más valiente que vosotros, ¿no? Y pensad mucho esto, ¿no? Muchas veces también los vencedores de otros pueblos eh, a, asumen o recuperan o se apropian de símbolos del pueblo dominado. Entonces es normal que los nativos americanos, muchos de sus símbolos sean apropiados por digamos los herederos de los colonizadores, ¿no? De su momento, para crear toda su parafernalia de poder también, ¿no? Por la representación de un jefe indio, de un guerrero indio, pues les hace peculiares incluso dentro del discurso nacionalista frente a los alemanes u otros pueblos. Pues mira, nosotros hemos heredado la fuerza espiritual de aquellos que vencimos, ¿no? Pero bueno. Ah, y esta imagen de abajo es ya en el festejo final de la guerra, donde los chavales, estos soldados americanos, creo que son, se afeitan y dejan la V de victoria. En una autenticidad festiva, que bueno, ya supongo que, bueno, será sobre todo para impresionar a las chicas y bueno, y hacer la gracia, ¿vale?